Ujú. y cuando tú quieras comenzar, pues comenzamos. Te dejo la palabra, Antonio. Pues muchas gracias, Vicente. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a esa editorial y al trabajo que hay detrás de tantos años ya y tan conocidos además por parte de todos los que nos dedicamos a la enseñanza. Mi agradecimiento, digo, a que hayáis querido contar conmigo otra vez para participar modestamente con lo que yo sé en esa tarea que es socialmente tan trascendental, ¿no? De tirar hacia adelante con una habilidad que lamentablemente sabemos se practica más que antes, pero de manera insuficiente todavía. Y tienes razón en lo que decías al principio, que uno de los elementos fundamentales de las habilidades relacionadas con la lectura se fundamentan en las primeras edades, en los primeros momentos. De eso precisamente vamos a hablar, voy a intentar hablar. Yo voy a intentar, porque tú sabes que tiendo a dispersarme un poco, pero como esta vez tenemos un PowerPoint, me temo que Sí, voy a estar más pegado a la realidad. nos No sirve obstante, de guía, nos sirve de guía. Y una puntualización que no he comentado antes. Hay algo que me comentaste en su día que me pareció fundamental y me dijiste, después de todo el currículo, después de todas las experiencias, para mí lo más importante, lo que más me gusta y me apasiona es la docencia. sí, Entonces, eso. creo que es... Yo soy un vocacional, llevo 43 años dando clase de lengua y literatura al principio, durante casi 25 años en el instituto, y ahora de didáctica de la lengua y literatura, especialmente para primaria, pero también para secundaria a través del máster, llevo 22 años en la universidad. Eso quiere decir, por eso dices tú del currículum, no es porque sea importante, sino porque soy viejo. Pero bueno, eso también es bueno y tiene su ventaja. He ido aprendiendo cosas. Y precisamente de esos aprendizajes, pues es de lo que voy a intentar hablaros hoy, con la esperanza de que pueda resultar interesante. Pero no sin antes deciros dos cosas que me parece que son interesantes. La primera, tengo que pediros disculpas porque efectivamente hace un mes dejé plantadas a no sé cuántas personas, las que fueran, y las dejé plantadas bien a pesar mío. Vicente ha sido muy discreto, pero yo no voy a serlo tanto. Ese día, a las 11 de la mañana, me vi en un hospital con unos cuantos goteros en el brazo y no estaba en condiciones, lo digo sinceramente, de estar con vosotros. No se pudo solventar y lo siento de verdad porque estas cosas cuestan mucho preparar y me imagino que cuesta mucho también organizar la vida de cada uno para poder asistir. Lo siento, pero os puedo asegurar que no estaba en condiciones en ese momento de trabajar. No me pasa nada grave. Disculpadísimo, disculpadísimo, Antonio, y la salud, que no es un dicho, es que es así, la salud es lo primero y fechas hay para, vamos, para dar y tomar, como se suele decir. Y ya para empezar enseguida y no perdernos mucho más. Es cierto lo que dices con respecto a el teatro y Azorín y los análisis azorinianos y la didáctica, pero es que yo estoy metido en el teatro desde que tenía aproximadamente 13 o 14 años. Y todo lo que has dicho está directamente relacionado con el teatro, porque sé algo, sí, efectivamente, de Azorín, autor de teatro, que es mi especialidad. Dentro de Azorín, autor de teatro. Y lo de la didáctica del teatro, pues efectivamente es uno de los elementos a los que me he dedicado con más fuerza. No obstante, en los últimos 25 años he trabajado esencialmente sobre el problema de la enseñanza de las habilidades lectoescritoras, tanto desde el punto de vista didáctico como desde el punto de vista específico de la formación de los nuevos lectores, de los nuevos escritores y de la evaluación de las opciones de la lectoescritura, porque yo creo que uno de los elementos que condicionan esa manera más o menos ineficaz o poco eficaz, para ser sinceros, de enseñar la literatura, la lengua, enseñar a leer y a escribir, tiene que ver precisamente con eso, con la incapacidad de evaluar de manera sistemática y adecuada los progresos. Y de eso también vamos a hablar hoy. Y la segunda cuestión, si me lo permitís, es que el título es muy bonito. Yo no recuerdo quién lo inventó, a lo mejor fui yo, pues soy capaz, pero no me acuerdo ya, como si se me habla de la memoria. Y vamos a hablar de eso, de la brújula, de la lectura como brújula del aprendizaje y de las dificultades, pero no de las dificultades en el sentido convencional que posiblemente muchos de vosotros esperéis. He visto, por ejemplo, a logopedas y cosas de esas. No voy a hablar de las dificultades de carácter físico, psicológico de los neoescribientes o neolectores, que si tienen una dislexia, que si tienen problemas no sé qué, que si problemas de concentración para leer. No voy a hablar de esas dificultades porque yo soy un pobre filólogo, no soy psicopedagogo y esas cosas tienen que estudiar los especialistas, que para eso están, son los que se ven. Yo voy a hablar de las dificultades inherentes al hecho didáctico del aprendizaje y a su desarrollo como elemento de aprendizaje. Son dificultades que a lo mejor ustedes no esperan, pero yo espero, sirva la contradicción, que ustedes no esperan, pero yo espero que les puedan hacer reflexionar. Porque uno de los elementos claves de mis participaciones en formación de profesores, etcétera, no es dar soluciones, dar respuestas que a lo mejor no son fáciles de dar, sino generar en ustedes inquietudes y marcar caminos de reflexión. Es decir, yo lo que voy a hacer es
plantearles algunos problemas, señalar un camino e invitarles a andar por ese camino para que en ese camino vayan buscando ustedes las soluciones que les resulten más útiles, no para ustedes, sino para sus alumnos, que al fin y al cabo me imagino que serán el objetivo prioritario de su planteamiento. Por eso no vamos a rectificar el título, que es muy bonito, pero sí vamos a plantearnos algunas cuestiones previas que nos ayuden a entender esta cuestión según la veo yo. Y le voy a pedir a Vicente, por favor, que si me paso de tiempo me avises, pero cuando me queden 15 minutos o así, más que nada para reconducir el asunto, que me conozco. ¿Vale? Vale, gracias. De acuerdo. Voy leyendo también algunas cosas que me dicen por ahí, qué bonito, me cachis la mar. La pena es que con estas formas de interactuar no se pueda corresponder al cariño con el que ya voy viendo aquí en estas cosas que ustedes me ponen en el chat. Vamos a ver, lo primero que quiero decir, así de manera rotunda y a lo mejor hasta grandilocuente, y lo digo sin miedo ninguno ya a estas alturas, que leer es una actividad, y lo voy a leer literalmente del PowerPoint, es una actividad cognitiva, es decir, intelectual, de carácter muy, muy, muy complejo, muy difícil, que además necesita de manera obligatoria un aprendizaje inducido explícito. Y dirá, joder, pues hay un descubrimiento que has hecho. Pues sí, esta es la clave. Piensen ustedes en lo que esto implica. Enseñar a leer es enseñar a los individuos a realizar una tarea tan compleja y tan difícil que han tardado prácticamente el 97% del tiempo de evolución en conseguirlo. Debe ser muy difícil. Es mucho más difícil que inventar la rueda, por ejemplo, o que descubrir el fuego, o que descubrir el hierro, fíjense ustedes. Yo no sé si son conscientes ustedes de que hace 100 años el 70% de la población no sabía leer. Y ahora queremos de golpe que en 100 años todos los seres humanos de la humanidad no solamente lean, sino que además sean buenos lectores y sientan placer al leer. Esto les suena, supongo. Segundo elemento general. Precisamente por la dificultad intrínseca que implica el aprendizaje de la habilidad lectora, digo lectora y digo también lectoescritora, pero bueno, lectora, que es lo que nos trae aquí a nosotros, precisamente por esa dificultad, no todos los individuos de la especie humana van a ser capaces de responder con la eficacia suficiente, con el contenido pragmático suficiente como para encontrar en la lectura una herramienta realmente útil y, desde luego, una herramienta placentera o que nos ayude a vivir. No hay una respuesta unánime. No es fácil conseguir que el 100% de la humanidad, de los seres humanos, quiero decir, consigan el desarrollo de esta habilidad de manera razonable o de manera suficientemente pragmática. Lo cual no quiere decir que no sepan, que no aprendan a leer, que no aprendamos todos a leer y que no sea hasta necesario, imprescindible y democrático y justo que todos aprendamos. El error que tal vez cometemos a veces los profesores, los sociólogos, los cultos, los más cultos del mundo, ¿no? Estos que dicen en televisión, es que lo más importante de la lectura es el placer que produce leer, ¿verdad? Pues que no todos los individuos son capaces de desarrollar esta habilidad con suficiente pragmatismo como para encontrar estas historias, ¿no? En tercer lugar, otro elemento básico que también parece muy elemental, pero que normalmente no tenemos en cuenta y al que me referiré un poco más adelante por una circunstancia puramente serendípica, que más suena eso, fue una pura serendipia, pero tan bonita, tan causal y casual, o casual y causal, que puede merecer la pena. Y es que es la siguiente afirmación. Nosotros sabemos o podemos vislumbrar cuándo se empieza a aprender a leer. Pero lo que nos cuesta mucho trabajo asimilar es que el proceso de aprendizaje de la lectura no se termina nunca. Es decir, el individuo, también el alumno de primaria y el de secundaria y el de bachillerato y el de la universidad, aprende cada día o debe aprender cada día, sigue aprendiendo cada día. La actividad lectora es una actividad que nunca se cumple de manera definitiva. Así vivamos 140 años, si leemos, seguiremos aprendiendo a leer hasta que estemos al borde de la muerte y nos muramos. De la misma manera que se puede decir que en realidad empezamos a aprender a leer desde el momento en que llegamos a la vida, incluso a veces antes, según dicen algunos expertos, podemos decir, y lo importante no es lo primero, sino lo segundo, que nunca dejamos de aprender a leer. Es decir, que el proceso de aprendizaje de la lectura no se cierra nunca.
Y por último, otra de estos planteamientos generales que suena también a verdad ingenua y tonta, pero que normalmente los profesores, los maestros, olvidamos cuando nos referimos a esta habilidad. Leer es una actividad humana de comunicación. Se lee cuando el que lee tiene necesidad, voluntad, deseo de comunicarse. Leer es en sí mismo un acto de comunicación. Y miren ustedes, si el refranero español nos dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver, no hay peor lector que el que no quiera leer. Porque intentar leer sin tener voluntad expresa, manifiesta, de comunicarse, es, insisto, como el que se empeña en no ver porque no quiere ver. O para ser más próximos a esa realidad, si nos empeñamos en que alguien escuche, si no quiere escuchar. Porque incluso puede poner cara de estar escuchando y no estar escuchando. Pues con la lectura pasa igual. Si no tenemos conciencia racional, sirve al pleonasmo, de que queremos comunicarnos y que nos vamos a comunicar y que nos estamos comunicando, no estaremos en condiciones óptimas de leer. Pues bien, ¿cuándo podemos entonces decir que un individuo sabe leer? No nos engañemos, los que nos dedicamos a la enseñanza lo sabemos perfectamente. Un niño aprende a leer y sabe ya leer cuando su maestro, generalmente de primero de primaria, a veces incluso de infantil 5 años, afirma lleno de orgullo, el maestro o la maestra, lleno de orgullo y satisfacción, mis alumnos ya saben leer. Yo en 8 meses he conseguido que toda la clase sepa leer. Y lo dice por convicción, no con mala fe. Ya saben leer. Pero lo que es más importante, también los papás de esas niñas, de esos niños, se creen que ya saben leer. Y dicen, mi hijo ya sabe leer. Y cuando queremos indicar que algún niño es especialmente sabio, decimos, mi hijo aprendió a leer a los 3 años. Ya sabe leer. Y lo curioso del caso es que se lo creen también los niños. Porque esas niñas, esos niños que tienen 5 o 6 años, a veces incluso antes, van un día por la calle de la mano de su mamá o de su papá y dicen, mira, aquí pone carnicería, y al padre le pega un infarto de miocardio, o a la madre, si ya sabe leer, fíjate. Y se lo cree el niño de verdad. Pues miren ustedes, allá va. No es verdad. Eso que social y académicamente llamamos aprender a leer, no es aprender a leer. Es aprender una habilidad necesaria, imprescindible, pero no suficiente. Es una habilidad de carácter visual primero, cognitiva después, evidentemente, que implica el reconocimiento de los signos gráficos para convertirlos en signos lingüísticos. Pero eso no es leer. Más, si me lo permiten ustedes, yo les diría que sería muy bueno que todos los maestros, los padres, la sociedad entera empezase a cambiar un poco el discurso, que no cuesta nada. Cuando, en lugar de decir a esa edad ya saben leer, ¿por qué no decimos estos alumnos ya están en condiciones de empezar a aprender a leer? Es decir, ya tienen el instrumento imprescindible, pero no suficiente, para empezar a aprender a leer. Ya sé que a ustedes les puede parecer una tontería. Ya sé que desde el punto de vista científico los métodos de lectura se centran exclusivamente en las modalidades de enseñar las letras, las palabras, las unas, las otras, las globales, las analíticas, las sintéticas, me da igual. ¿Y qué es eso y qué es así? ¿Cómo enseño a leer? Yo empleo el método sintético mixto, no sé qué, no sé cuánto, y además uno que yo me he inventado. No, perdone, usted no está enseñando a leer. Usted está empleando ese método para enseñar las reglas de correspondencia, grafema, fonema. Eso no es leer, eso es un elemento, un requisito necesario, pero no suficiente. Ya lo ven ustedes. Y entonces se preguntarán, ¿entonces cuándo? Pues un individuo sabe leer cuando empieza a ser capaz, cuando sea, cada uno en un momento determinado, distinto, cuando empieza a ser capaz de utilizar la lectura para solventar problemas, cuestiones, dudas, inquietudes de su propia vida real. Es entonces cuando el individuo empieza a aprender a leer, o sabe leer, o puede decir yo ya sé leer, con más o con menos precisión, cuando es capaz de acudir a la lectura para resolver cuestiones, dudas, problemas, lo que sea, curiosidades, inquietudes de su vida real, no académica. Porque la lectura es útil
es esencial para la vida social del individuo, no para la academia. Para la academia resulta un instrumento necesario en sí mismo, por lo que decíamos antes, por lo que dice el título de la comunicación. Porque la lectura, la lectoescritura es la esencia del proceso de aprendizaje. Nosotros, no sé si para bien o para mal, trabajamos esencialmente con textos y desde textos y para textos, ¿no? Entonces, claro, cuando un individuo sabe leer, pues está en condiciones de avanzar, de progresar en la academia. Pero es una herramienta, solo una herramienta. Aquí es, yo creo que en este momento es cuando tenemos que plantearnos algo que a lo mejor les va a sorprender un poco, aunque también es muy obvio. Yo no sé si a lo mejor no nos estaré defraudando un poco, pero en fin. En realidad podemos asumir que el individuo empieza a aprender a leer cuando empieza a vivir. Porque teniendo en cuenta la definición de lectura que hemos propuesto, que el individuo es capaz de utilizar un texto escrito para resolver cuestiones de la vida, lo primero que se necesita para poder leer es tener elementos de la vida real que nos permitan dar sentido, dar volumen, dar unidad de significación a esos jeroglíficos, a esos dibujos que son letras. Es decir, tenemos que ser conscientes de que para leer, primero, hemos de vivir en la sociedad. Tenemos que aprender a hablar. Entonces, ¿cuándo aprendemos a leer? Pues cuando aprendemos a hablar. Claro. El habla, la lengua, el dominio de la lengua, el control de la lengua, es un requisito, es el otro requisito imprescindible para poder aprender a leer. De tal manera que cuando un niño de 4 meses, de 2 meses, de 1 mes, de 2 semanas, de 5 meses empieza a aprender a hablar, está aprendiendo también a leer. Pero hemos descubierto también, poco a poco, con la ayuda de algunos neurólogos o neuroeducadores, como queráis llamarlo, que además de estos elementos básicos de la lengua, la vida, la propia vida, lo que aprendemos al vivir, las experiencias vitales, la sociedad en la que vivimos, los condicionamientos de carácter biográfico, nos enseñan también a leer, porque la lectura toma como punto de referencia la realidad. Designa cosas, seres, sensaciones propios de la realidad. Por lo tanto, vivir, reconocer la realidad, es la que nos permite reconocer en los textos escritos la realidad a la que se refieren. Si nos damos cuenta con esto, lo único que pretendo es explicarles que asumamos muy bien que cuando a un individuo le enseñamos a andar, a vivir, a mirar, a ver, a descubrir un paisaje, a leer un álbum ilustrado antes de que sepan leer, y esto los que trabajan en infantil lo saben, y qué hermosísimo es que un niño lea un cuento antes de aprender a leer, ¿no? Cuando les enseñamos a leer una imagen, cuando les enseñamos a ver una película, cuando les enseñamos a reconocer una hormiga de no sé qué, a diferenciar, les estamos también dando elementos, instrumentos para que luego puedan leer. Es un ejemplo tonto, pero imagínense ustedes que una persona no sabe lo que es una hormiga y lo que es un elefante y lee en un texto que había una hormiga que quería cruzar un río. Pues si no sabe lo que es una hormiga, difícilmente puede asumir eso que está leyendo. Por eso digo que es muy interesante que vayamos asumiendo que el aprendizaje de la lectura es un aprendizaje ecológico, global, que afecta a todo el ser humano. ¿Por qué? Pues porque eso que se va aprendiendo en la vida, de todo tipo, lingüístico, no lingüístico, paralingüístico, biográfico, enciclopédico, de visión directa, etcétera, constituye la esencia de lo que hemos llamado, bueno, de lo que han llamado, yo me limito a copiar, el intertexto del lector. Para leer es imprescindible ser capaces, los lectores, de utilizar lo que saben para dar sentido a las unidades de significación del texto escrito. El intertexto lector es, en opinión de Antonio Mendoza, el gran motor de la lectura. Leer es una actividad individual del hombre, del ser humano, que consiste en dialogar entre lo que el individuo sabe, el lector sabe, lo que el lector tiene, y una propuesta de carácter puramente gráfica, que es el texto. Esto es leer. Y en ese diálogo interviene esencialmente lo que el individuo sabe. Me van a permitir que aquí hagamos un pequeño alto. Podríamos referirnos a la lectura global, en general, sin matices. Pero la experiencia nos dice que cuando empezamos a asumir, me dice
clara, que no conozco. En esta edad todavía están intentando comprender la relación entre grafema y fonema. Si no sé si lo tienen que comprender, tienen que memorizarlo. Esto es algo relacionado directamente con la memoria operativa, no con la memoria tradicional, pero sí con la memoria operativa. Tienen que reconocer el gráfico, grabarlo en la memoria y efectivamente identificar eso. Es lo que tienen que hacer. Eso no es leer. Eso es un elemento necesario. Sin eso no se puede leer. ¿Verdad? Estoy de acuerdo con Clara. En esa edad no se puede pretender otra cosa. Hay que enseñarles eso. Claro, está. No hay que ir mucho más allá. Pero cuando ellos leen la palabra niño, la palabra elefante o la palabra sol, y estamos hablando de niños de 3 años, de 4 años, evidentemente asocian lo escrito, el gráfico, el dibujo, la forma, a un concepto que ellos tienen. Si no, no hay forma de asociarlo. Por eso es tan importante buscar elementos de la vida real, de su entorno. Claro, evidentemente. Porque es necesario unir los dos elementos. La experiencia biográfica o biológica, o el saber natural, con la palabra. Bueno, sigamos un poquitín más adelante. Digo que en este momento a lo mejor conviene que intentemos plantearnos, ¿es lo mismo leer un texto informativo, apelativo, instructivo, que un texto literario? Pues buena discusión, pero yo no vamos a entrar en ella. Me van a permitir que sea categórico. Desde hace aproximadamente unos 15 años o 20 años se han venido publicando ya bastantes trabajos científicos, libros, monografías, artículos sobre esta realidad. Ahí les he puesto un texto que a mí me parece clave en este momento, publicado, creo recordar, el año 2004, de Antonio Mendoza Fillola, que se titula La educación literaria, bases para la formación de la competencia lectoliteraria. Seguramente Antonio Mendoza tenía la idea clara de separar, de explicitar la competencia lectoliteraria frente a o ante la competencia lectora. Pues efectivamente lo consiguió. Y a partir de ahí se han ido ya perfilando con toda claridad artículos en torno a esta realidad. Es decir, para leer se necesita tener un intertexto lector y para leer literatura se necesita tener un intertexto lectoliterario. Hay que enseñar a leer y hay que enseñar a leer literatura, como dos realidades complementarias, no diferentes, pero complementarias, diferenciables desde el punto de vista didáctico. Más, se han preguntado algunos científicos, y creo que con éxito además, si existen algunos elementos que pudieran definir con una cierta precisión cuáles serían las características esenciales de esta manera específica del intertexto lector, el intertexto lectoliterario. ¿Qué elementos podrían integrarse? Y han descubierto otros científicos que en realidad la clave fundamental de la literatura, del estudio de la literatura, de la aproximación a la literatura, de la utilización didáctica de la literatura, se centra precisamente en esto, en formar un intertexto lectoliterario, o lo que es lo mismo, en formar a un individuo capaz de leer con eficacia textos literarios, que son diferentes por su configuración, por su manera de producirse como comunicación de los textos no literarios. ¿Habrá elementos fronterizos? Pues sí, seguro. Pero lo cierto es que de manera radical se pueden separar. Y nuestra obligación como maestros es jugar este doble juego paralelo de enseñar a leer y de enseñar a leer literatura. Fíjense ustedes que digo enseñar a leer literatura, no enseñar literatura. Enseñar a leer y enseñar a leer literatura, como dos actividades perfectamente complementarias, perfectamente válidas, pero que tal vez requieran planteamientos didácticos diferenciables. No digo distintos, digo diferenciables, porque en lo que no se han puesto los críticos todavía de acuerdo, especialmente los más importantes, es en definir si el intertexto lector-literario es subsidiario del lector o al revés. Y a mí, les digo sinceramente, me da igual. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Pues mire, usted me da lo mismo. El caso es que el huevo y la gallina son cosas relacionadas entre sí, muy relacionadas entre sí, pero que podemos diferenciar a simple vista y a lo mejor nos conviene separar los huevos de las gallinas para saber a lo que nos referimos cuando queremos trabajar con ellos. Una manifestación más o menos explícita de esta preocupación la tienen ustedes ahí también en la diapositiva que he preparado, con 4 o 5 textos que me parecen fundamentales. Les he ordenado cronológicamente. Uno de Gemma Lluch, que ustedes, supongo, los valencianos conocerán muy bien porque trabaja en Valencia y se mueve muchísimo en Valencia, el lector model en la narrativa Per a infants i joves, que está publicado en el año 98, ha publicado versiones complementarias y diferentes de este libro en años sucesivos hasta la actualidad. Este está desde 1998, está publicado por la Universidad de Barcelona, creo también que la Universidad Autónoma de Barcelona, la Literaria de Valencia o alguna de las de Valencia y no sé si alguna de Castellón también, no me acuerdo, pero bueno, es igual, por 2 o 3 universidades. Otro texto de Elena Jiménez, más reciente, del año 2015, que se titula La comprensión y la competencia lectoras,
No es una monografía como la anterior, sino un conjunto de artículos. Me interesa fundamentalmente algunos de ellos. Hablaré de los que sean, de los que en algún momento determinado pueda ser útil, pero ahí lo tienen ustedes en síntesis. Josep Ballester, también de Valencia, en un texto que todos, que queda conocido también, de la formación lectora de Grau, y el último más, el más reciente, aunque hay algunos más todavía más recientes, el de Pedro Zorillo, recientemente fallecido, lector literario, publicado por Fondo de Cultura Económica de México en el año 2016. Lo digo no, como elementos de referencia, pero hay más. Es una inquietud que ha ido multiplicándose en mucho tiempo, y en los últimos años, en los últimos 20-25 años. En realidad no es tampoco del todo nuevo, todo esto. Esto lleva ya casi 80 años funcionando de una manera o de otra. Lo que pasa es que estaba lejos de la didáctica. Como planteamiento didáctico, unos 20-25 años más o menos eficaces, pero yo creo que con suficiente intensidad. Vamos entonces a trabajar esto, porque nos vamos a dedicar fundamentalmente a esta parte, a la parte de la lectura literaria, del intertexto lectoliterario, porque me ha parecido más interesante en este momento. No sé si a ustedes les interesará más que de los textos no literarios, pero en fin, me he decidido que sea así porque tenemos el tiempo reducido. En torno a estas cuestiones, ¿verdad?, del intertexto lectoliterario, la primera cuestión que quiero yo plantearles es: una cosa es enseñar a leer, y otra distinta debiera ser enseñar a leer literatura. Podríamos discutir durante mucho tiempo. ¿Habrá elementos comunes? Seguro que sí. ¿Habrá cosas que puedan ser modelos, estrategias didácticas que puedan ser comunes? Por supuesto que sí. Pero el maestro, desde el primer momento, desde antes de la primaria, ya en infantil, debe ser consciente que el niño que va a aprender a leer necesita aprender a leer y aprender a leer literatura. De la misma manera que entiende perfectamente los mensajes orales de carácter apelativo, directo o instructivo, y los mensajes orales de carácter literario, aunque no sepa que son literarios. Esto es así, y es trascendental. Y cuando un maestro o una maestra, porque suelen ser maestras más que maestros, en infantil, cuenta una historia, cuenta un cuento, juega con rimas, está ofreciendo a estos individuos las bases fundamentales de lo que será su intertexto lector. Perdón, su intertexto lectoliterario, también el lector, pero sobre todo el lectoliterario. Y esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Contar un cuento a un niño no es solo ofrecerle 4 o 5 palabras nuevas, no es solo entretenerle un rato para que se lo pase bien. No. Además de todo eso, es iniciar un proceso de formación que va a durar toda su vida y del que depende en buena medida el éxito o el no éxito de todo el proceso del aprendizaje lector. En segundo lugar, estarán ustedes de acuerdo conmigo que en lo que se refiere a la literatura, a partir ya de primero de primaria, e incluso, si me apuran un poco antes, pero a partir de primero de primaria, lo que entendemos por leer está lejos de lo que decíamos al principio. Normalmente por leer entendemos un proceso casi misterioso. Es que leer significa adivinar qué nos quiere decir el autor. Las preguntas que hacemos en muchos casos los chavales es: ¿qué nos dice este texto? ¿O qué nos quiere decir el autor con este texto? Es decir, que volcamos la responsabilidad de ese acto de comunicación en el autor. Y resulta que el autor es, de los elementos propios de la comunicación, el único elemento, el único factor que no está presente. Está de manera inmanente en el texto, sí, porque es el autor, pero no está. Tenemos el texto, el mensaje, tenemos el código, tenemos un contexto que está ahí en el texto, tenemos el receptor, y no sé por qué. Revisen ustedes, si no, ya verán. ¿Quién es el autor? ¿Qué nos dice el autor? ¿Cuáles son las ideas fundamentales del autor? ¿Cuál es la estructura que dio el autor al texto? Yo me pregunto: ¿y dónde está el lector? Porque el único individuo socialmente pertinente y reconocible, cognitivamente actuante, es el receptor. No el emisor, que no está. Insisto, que no está ahí explícitamente. Puede estar, sí, claro, si traigo al autor de una obra y habla con los niños, está, pero ya entiende usted lo que quiero decir. ¿Dónde está el lector? ¿No será que nos estamos olvidando demasiado del sujeto activo de la lectura literaria? Más, ¿dónde está el sentido pragmático de la comunicación en la lectura literaria? Porque será literaria, pero es una lectura. La pregunta que se hacen los chavales a partir de cuarto, quinto de primaria, hasta cuarto, quinto, bueno, no planteamos ese problema, pero hasta cuarto, quinto, es: ¿pero para qué leo? A mí me gusta más ver una peli o jugar a un juego.
No sé si para bien o para mal, pero le gusta más y ya está. Entonces, la lectura tiene que ser algo pragmático, algo útil, si no, no tiene sentido, incluida la lectura literaria. Y más, y más todavía en la situación en la que nos encontramos, claro. Mucho más, con diferencia. Entonces, el problema está en que yo creo que el modelo tradicional que tenemos es que estamos en una especie de confrontación más o menos interesante entre autor y mensaje, que es lo que tiene el predominio del proceso de lectura, y el lector como una persona subsidiaria que tiene que adivinar, ¿no? Otra cuestión que solemos emplear desde antes de primaria, incluso en infantil, que la literatura se caracteriza porque es un texto hermoseado, muy bello, un texto artístico. Y para ello lo que hay que hacer es poner cosas raras, ¿vale? Que suenan muy bien, eso sí, muy bonitas. Metáforas, aliteraciones, onomatopeyas. Como si en la vida real, en los diálogos diarios, no hubiera metáforas, onomatopeyas, aliteraciones, ironía, sarcasmo. ¿Quién ha dicho que eso es propio de la literatura? ¿Quién ha dicho que eso es definitorio de la literatura? Resulta que basamos lo literario en lo externo, no en la forma, no, ni siquiera eso, en lo externo, en la belleza. Y nos olvidamos de la esencia propia de la literatura, que es un mensaje ficcional, de ficción. Dicho así un poco a lo bestia, la literatura es mentira. La literatura no existe, ni siquiera la realista. No hace referencia a un mundo real, hace referencia a un mundo de ficción. La tarea del lector, pues, es levantar un mundo de ficción, imaginar un mundo de ficción. No el autor, no. Leer es una actividad del lector que tiene que levantar mediante esos elementos, que son el texto y lo que él aporta, un mundo de ficción que sea verosímil, cabal, etc. Esto no lo hacemos habitualmente. Al contrario, decimos, ¿qué quiere decir el autor? En lugar de qué soy capaz de crear yo. Un elemento más. Es muy frecuente y cada vez más, en esto supongo que estarán de acuerdo conmigo también, afirmar que la literatura es un instrumento especialmente útil para formar en valores, para hacer del individuo un individuo socialmente razonable, demócrata, que admite la diferencia, que es empático, ¿verdad? No, miren ustedes, yo no sé si la literatura nacerá para eso, pero estamos hablando de enseñar a leer. El objetivo prioritario de la literatura en primaria y en infantil y en secundaria ha de ser enseñar a leer, hacer de nuestros alumnos lectores literarios. La formación en valores, que es imprescindible y para la que nos puede servir la literatura, claro está que sí, por supuesto que sí, es solo un elemento, solo y nada menos, un elemento de transversalidad. Yo no puedo focalizar el esfuerzo didáctico de la lectura en función de los valores. Y no nos engañemos, en el 90% de los casos actuales se seleccionan los textos en función de los valores que pueden enseñar. Este es un texto muy interesante porque plantea un problema relacionado con la ecología. Salvemos a los animales, porque se plantea la empatía con las personas adultas, porque les enseña a plantearse la muerte. Esto es muy importante, es indudable, pero yo hablo como profesor de lengua. Mi objetivo no es que el niño tenga una actitud ante la muerte. Mi objetivo como profesor de lengua es que aprenda a leer y que sea capaz de leer un texto en el que aprenda a tener una actitud determinada ante la muerte. Pero primero que aprenda a leer. Es decir, todos estos valores son trascendentales. Yo no puedo renunciar a eso. Un maestro tiene que tenerlo en cuenta siempre. Pero en lengua y en matemáticas y en sociales y en todas las asignaturas, es decir, son elementos de transversalidad. No puedo, permítanme ustedes la expresión, prostituir mi actividad didáctica en el proceso de enseñanza de la lectura, sometiéndolo al tema de los valores, porque entonces estoy estropeando el modelo en sí mismo. Yo tendré que seleccionar los textos en función de las características del texto para que el alumno siga aprendiendo a leer. Otra cuestión más, el placer de la lectura. La lectura es un elemento de placer, de ocio. El que aprenda a leer es que es tan bonito, produce tanto placer. Miren ustedes, yo soy lector
desde hace aproximadamente 65 años. Tengo 68, pues miren ustedes, más o menos 64, 65 años. He leído mucho, seguramente menos de lo que me hubiera gustado leer. Yo sí siento placer leyendo. Bueno, placer y otras cosas, porque como soy profesional, a veces incluso me paso. Pero yo reconozco que yo le he echado miles de horas a la lectura. Pero ese placer que yo siento no lo puedo trasladar a una criatura de 9 años, de 12 años, de 15 años, porque no tiene sentido. La lectura es una actividad compleja, difícil, muy difícil, que lo que provoca en muchas ocasiones es frustración, porque para que produzca placer es imprescindible que el lector sienta algo, o sienta que está haciendo algo que le permite decir, ah, qué bien, mira, lo he hecho yo. Por eso en algunas ocasiones conseguimos, contando a los niños un cuento, haciendo que participen en los cuentos, haciendo maravillas, que se sientan cómodos, pero no aprenden a leer, se sienten cómodos y se sienten bien haciendo esas cosas que les gusta hacer, pero no aprenden a leer. O no aprenden de manera expresa, quiero decir, a leer. Este es otro de los errores graves que solemos cometer. En el aula, la lectura tiene que responder esencialmente a la necesidad didáctica de seguir enseñando a leer. Tal vez por esta razón, y con eso termino ya este apartado, un poco crítico, lo reconozco, tal vez por esta razón, uno de los elementos que aparecen con más frecuencia en los libros de texto es que hay que buscar elementos, textos, personajes, motivos próximos a la realidad de los niños, porque de esta manera se sienten unidos al texto que están leyendo, están más cerca y afectivamente responden mejor. Pues evidentemente, si lo que queremos es lo anterior, puede ser que sí, pero el objetivo no puede ser ese tampoco. El objetivo tiene que ser textos que sean capaces de ser traducidos con agilidad pragmática por el lector. Lo afectivo, lo motivador, tiene que impostarse sobre eso. Yo no puedo elegir la literatura solo por eso o especialmente por eso. En todo caso, sería un elemento complementario que podré tener en cuenta, pero siempre y cuando ese texto, que además de ser próximo y motivador en sí mismo, resulta útil desde el punto de vista del aprendizaje. Esto nos lleva a una reflexión final. Con esto. Me estoy pasando ya de tiempo, ¿verdad? Bueno, nos quedan unos 10 minutitos aproximadamente, 10-15 para pasar a las preguntas. Entonces, porque esto va a ser Bueno, entonces, ustedes lo habrán oído también. La lectura en la clase tienen que seleccionar a los niños, porque si no se sienten... Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que alguien piense realmente que los libros de lectura para aprender a leer tienen que seleccionarlos a los niños? ¿Cómo es posible que nosotros mismos dejemos a un lado nuestra única responsabilidad, la de seleccionar los textos que por sus características, me da igual de qué tipo, léxicas, sintácticas, de contenido, de lo que sea? ¿Cómo van a elegir los niños los textos que tienen que leer para aprender a leer? Los niños podrán leer los textos que quieran leer porque les gustan, pero esto no sirve para clase. Esto sirve para cuando no están en clase. ¿Claro? Un premio, mira, pues muy bien, lee, pues estupendo. Este fin de semana voy a leer, ¿qué puedo leer, señor? Pues mira, léete esto que es muy interesante, pero fuera de clase. En clase hay que leer los textos que sirvan para enseñar a leer. Porque de otra manera estamos renunciando al elemento fundamental, seleccionar los instrumentos de trabajo didáctico en función de los objetivos didácticos. Es que a lo mejor no hay objetivos didácticos, pero en fin, sigamos un poco más adelante para no entretenerme demasiado. Cada una de estas consideraciones que yo vengo señalando y algunas más que podríamos haber dicho, y esto va a ser muy rápido porque en realidad está dicho, no resulta útil desde el punto de vista didáctico. Es de alguna manera dejar que la buena voluntad, la cosa, pues vaya funcionando, ¿verdad? Si yo consigo que el alumno lea, ¿qué más da lo que lea? ¿Les entrará bien? Pues sí, es verdad. Si a leer se aprende leyendo, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y es malo que lea una cosa? Pues no, no es malo. Es que le gustan mucho los libros, ¿es malo que lo lea? No, ¿cómo va a ser malo? Al contrario, estará muy bien. Pero si yo soy maestro de un niño de segundo, de tercero, lo que tengo que plantearme es dónde está su intertexto lector, cuál es su competencia lectora, para a partir de ahí ampliar esa opción, esa posibilidad y hacerle mejor lector. Si además le enseño valores, estupendo, pero vamos a hacerle mejor lector. Vamos a leer para aprender a leer. Esto es clave. Si no, no conseguiremos nunca, yo creo, que la mayor parte de nuestros alumnos lean. Si somos medianamente conscientes, nos daremos cuenta que las actividades de lectura que todavía hoy estamos planificando, que estamos planteando y estamos desarrollando, se centran en el acto de leer en sí mismo, sin sentido comunicativo ninguno, sin ningún protagonismo cognitivo por parte del que lee, con todos los elementos accesorios de adorno, que son trascendentales, pero son de adorno, y renunciando al elemento esencial. La actividad de lectura
tiene que ser siempre una actividad útil, con sentido. De lectura literaria, estoy hablando. Útil, con sentido. El niño tiene que leer el texto para algo. Y ahí está la clave de la actividad didáctica. Si yo quiero que los niños de segundo lean o un poemita, o me da igual, una rima o lo que sea, el asunto no está en la misma rima ni el acto de leer, que es bueno. El asunto está en que yo quiero que lean para que aprendan esto, lo que sea, me da igual. De elementos léxicos, de elementos no sé qué, de elementos gramaticales, de elementos del manejo de la voz, de los rasgos suprasementales, es igual lo que en ese momento resulte oportuno o conveniente. Pero vamos a leer para aprender a leer. Vamos a leer en clase para aprender a leer. Y al alumno ese, para aprender a leer, lo vamos a traducir de 1000 maneras distintas, como sea. Veremos algunos ejemplos después. Leer es un acto de creación, es verdad, pero no es un acto de pura creatividad. Yo no estoy diciendo tampoco que cada lector interprete el texto como le dé la gana. No es verdad. Los textos tienen unos parámetros lingüísticos que delimitan el espacio de significación del texto. Una cosa es leer un texto literario siendo capaz de recrear el mundo de ficción que hay detrás, y otra cosa es la creatividad como un elemento específicamente literario. Vamos a ver, nuestros niños en general no van a ser escritores ni pintores. Alguno habrá, a lo mejor, ojalá, pero será la excepción. Mi preocupación no tiene que ser que sean capaces de escribir un cuento. ¿Y qué cuentos más bonitos escriben? Pues, hombre, escribirán cuentos pues como un niño de 6 años, de 9 años, de 11 años, pues sí, bien, pero el objetivo no es ese, ya lo veremos también. Es decir, el ámbito de trabajo tiene que estar siempre en función de los objetivos didácticos. Si lo que queremos es enseñar a leer, tendremos que trabajar con ellos para que las actividades que desarrollemos sean de enseñar a leer, es decir, darles el sentido didáctico que tienen. Y finalmente, todo esto no está directamente vinculado con la manera de entender el placer de leer que decíamos antes y el hábito lector, que es otro de los objetivos. Está en todos los documentos oficiales. Yo estoy cansado de eso, de decir a los ministros, a consejeros, a consellers, a directores generales, a directores de colegios, a sociólogos, a mediadores. No, el hábito, es que es fundamental el hábito de leer. Claro, pero para desarrollar un hábito es imprescindible dotar al individuo de las herramientas necesarias que hagan de ese hábito algo útil, posible y práctico, porque si no, no hay hábito. Terminaré esta aproximación con una metáfora que supongo yo que ustedes entenderán perfectamente. Montar en bicicleta y subir en bicicleta el Tourmalet debe ser una maravilla para que le guste el paisaje, debe ser una preciosidad. Pero miren ustedes, si yo de subir el Tourmalet prefiero subirlo en coche, porque apenas sé andar en bicicleta. No podría subir de ninguna manera. El hábito lector es subir al Tourmalet o es iniciar un proceso para que te guste la bicicleta, aunque tengas que andar en llano. Si quieres enseñar a un individuo a subir el Tourmalet, enséñale a andar en bicicleta, que mueva las piernas, que sepa que no sé qué, cómo funcionan estas cosas, porque si no, no va a subir el Tourmalet. Yo soy capaz de subir el Tourmalet de la lectura, claro, pero yo no puedo pedir que un niño de primaria, de secundaria, suba el Tourmalet porque no puede. No tiene elementos suficientes. Mi preocupación tiene que ser dotarle de los elementos necesarios para que sepa leer. Y cuando sepa leer con eficacia, tal vez se pueda plantear si es capaz o no de subir el Tourmalet. Hay aquí una parte, pero vamos a saltarla, o sea que no hace falta que pongas el vídeo. Me lo van a creer. No, vale. Porque lo que hemos dicho es que me falta tiempo y quiero dedicar un poco más a las dos últimas filminas, porque ya estamos terminando, mi queridas amigas. Perfecto. Había seleccionado un texto como evidencia de lo que vengo diciendo. Yo sé que ustedes me creen porque muchos de ustedes están trabajando y lo han visto, ¿no? Pero me hubiera gustado que lo vieran. Mañana se empieza un congreso internacional sobre lectura y dificultades lectoras. Qué casualidad. Que además dirijo yo, pero esto es casualidad. Bueno, codirijo con un compañero mío. Pues bien, había seleccionado un minuto o dos de una de las ponencias que se va a presentar mañana como manifestación clarísima de que lo que he dicho es verdad. Y en esa ponencia lo que se plantea es una forma de actuar, además que se hace con todo el beneplácito y además tiene elementos muy favorables, muy positivos, son muy bonitos, en torno a lo que ahora mismo entendemos el 90% de que significa enseñar a leer. Y nos daríamos cuenta, después de lo que he dicho, que es que no estamos enseñando a leer. Imagínense usted, por ejemplo, que dice que haya una buena biblioteca de aula, que los niños traigan de su casa el libro que más les guste y así lo puedan leer. Esto no es enseñar a leer. Aunque lean los libros. Será muy bonito, lo pasarán muy bien. Si además hacemos un ranking de lectura, lo llama lecto no sé qué, pues a lo mejor hasta conseguimos que los niños lean los libros y pongan que este es el primero, que este es el segundo. Pues sí, pero esto no es enseñar a leer. ¿Saben ustedes cómo evalúan eso? Haciendo una ficha después de cada lectura.
diciendo el autor es no sé qué, se publicó en el año tal, en la editorial no sé cuánto, la letra es muy bonita, me gustó mucho más, los personajes que más me han gustado son estos, me gustaría que lo leyeras porque te va a gustar por esto y por esto. Miren ustedes, esto no es enseñar a leer. En todos los casos de este ejemplo, que era un ejemplo paradigmático, pero es que ustedes conocerán 100.000, hay 400 actividades de lectura, pero no están para enseñar a leer, son actividades que se centran en sí mismas. Lo importante es que lo hayan leído y que luego den cuenta de lo que han leído. ¿Pero qué aprenden? Que lean, porque ya saben leer. Esta es la idea. Este es el gran problema. Esta es la gran dificultad con la que nos enfrentamos. No, los maestros hemos perdido la idea fundamental de que nuestra tarea, los maestros de lengua, digo, bueno, y los otros también, pero bueno, es enseñar a leer. Enseñar a leer. La gran dificultad que tenemos para enseñar a nuestros alumnos es que no somos conscientes de que enseñamos a leer. Partimos de la idea general, subsidiaria, de que ya los niños ya saben leer. Pero ¿cómo no van a saber leer en quinto curso de primaria? Pues no saben leer, o no saben leer más que hasta quinto, y así sucesivamente. La clave fundamental de la primaria y también de la secundaria es que el alumno aprenda a leer. No que ya sabe leer, no sabe leer, hay que enseñarle a leer. Hay que leer para enseñar a leer. En el ejemplo que yo le he puesto, ahí tienen ustedes, si quieren, el enlace para que lo puedan ver. Si ven ustedes las actividades que se plantean, es una revisión de 4 o 5 actividades, todas muy interesantes. Además, no hay ni una sola mención, por ejemplo, a la enseñanza de la lectura. Nunca, ni una. Dice, con esto voy a enseñar a leer esto. No. Así les van a enseñar muchas cosas, pero la lectura no. No hay, por ejemplo, ni una sola referencia, ni una, a la lectura como elemento de comunicación explícitamente, ni una. Se dará por implícito, se supondrá, pero no hay ninguna. No hay ninguna referencia directa al lector como sujeto activo de la lectura, ninguna. Lo es, se da por enterado, pero nada más. No hay, por ejemplo, ningún criterio de selección de textos. Por ejemplo, se dice eso, que van a traer, vamos a hacer una biblioteca de aula para que los niños puedan intercambiar sus libros con los libros que a ellos más les hayan gustado y que les traigan de su casa. Vale. Ante esto, que parece un poco triste, un poco negativo, ¿se puede hacer algo? ¿Qué podemos hacer? Pues miren, he puesto ahí, yo no sé si ustedes la ven, la fotografía de Ana... ¡Ay! Ya lo diré. Ferreiro. No, de la doctora Ferreiro, argentina, no se llama Ana, Ana es la Tebrowski. Es igual, de la Ferreiro. Esta es la causalidad de la que yo les hablaba. A mí me invitaron hace 3 años a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de México sobre el nuevo lector. Y cuando veo el programa, me di cuenta que inmediatamente detrás de mí hablaba esta mujer, que es, yo no sé, supongo que los maestros todos la conocerán, es un referente desde hacía muchísimos años, tiene cerca de 90 años y sigue trabajando. Y me di cuenta que su ponencia es la alfabetización de los alumnos de doctorado. Escuchen, por favor, alfabetización de los alumnos de doctorado. Claro, eso sorprende, ¿no? Y ella explicó con toda claridad que efectivamente los alumnos de doctorado tienen que ser alfabetizados para ser capaces de leer y escribir textos propios de ese nivel académico, al que no están acostumbrados. ¿Y qué significa enseñarles a leer eso? Pues alfabetizarles. Y fue ella la que me enseñó, y lo digo de viva voz, que yo sepa no lo ha publicado, al menos de esa manera, no sé si en algún otro libro que yo no conozca lo ha publicado. Ella explicó con toda claridad que la lectoescritura se sabe aproximadamente cuándo se puede empezar. Aproximadamente, porque también se puede discutir a qué edad puede ser mejor, pero no es la cuestión. Pero los maestros no tenemos conciencia de que no se termina nunca. Es decir, que se puede alfabetizar a alumnos de doctorado. Entendido metafóricamente, es decir, se les puede enseñar a escribir en el nivel de expresión que corresponde a ese grado de saber. Y se les puede enseñar a leer a nivel de lectura en ese grado que les corresponde. Ahí está la clave. Nuestro centro de interés debía ser este resumen, estos 4 elementos que están aquí expresados de manera absolutamente ingenua. Leer para aprender a leer, escribir para aprender a escribir y sus complementarios. Leer para aprender a escribir, porque también se puede, y escribir para aprender a leer, que también se puede. Pero si ustedes se dan cuenta, en todos los casos estamos manejando las 2 habilidades de manera consciente. A esto añádenle ustedes el otro elemento imprescindible que no está puesto aquí porque estamos hablando de literatura, de leer literatura, pero que es las habilidades orales, sin las cuales esto no sería posible tampoco. No que se me haya olvidado. Lo que pasa es que no es este el momento, pero añádanle ustedes. Y este es el centro de nuestra asignatura. Cuando enseñamos a un alumno a hablar, no le estamos enseñando lengua, no tenemos que enseñarle lengua. Pues cuando le enseñamos a leer literatura, no es literatura lo que hay que enseñarles, hay que enseñarles a leer literatura. Es la clave, piensen ustedes bien que es muy importante. Terminamos con esto. A mí me parece que con este juego podemos entender mejor
qué se puede hacer y cómo se puede actuar, porque la clave de este tipo de intervenciones es precisamente ofrecerle un campo de actuación. No sé lo que dirán, porque como voy muy rápido no puedo leer todo lo que ustedes están escribiendo, pero yo lo miraré más tarde y le diré a nuestro amigo Vicente que me permita leerlo. Y si es posible, en las preguntas intentaremos aclarar algo. Pero es muy Sí, en las interesante. preguntas, Antonio, en las preguntas, si quieres, les daremos paso a algunas de ellas y de alguna manera contestamos. A este asunto yo lo he llamado la ley de la frontera. En realidad es un invento mío el nombre, el otro no es un invento mío, yo no he inventado nada, yo lo que hago es aprender de los demás y sacar las mejores consecuencias. Si ustedes ven, la ley de la frontera se fundamenta en un esquema absolutamente ingenuo. Es aprender a leer, es una actividad con un arranque perfectamente limitado, que es el origen, se empieza ahí y que no termina nunca, es decir, que se termina cuando uno se muere, es un segmento abierto, ¿no? Estamos permanentemente aprendiendo. Azorín decía que nunca había leído 2 veces el mismo texto. Y no era mentira, no lo ha leído 2, lo ha leído 4, 6, 8, hay textos que ha leído 40 veces y hay huellas. Pero lo que quería decir, luego lo explicaba muy bien, es que cada vez que leía un texto, su lectura era distinta. El texto era el mismo, pero el lector no era el mismo. Y el resultado de la lectura era distinto. Miren ustedes qué invitación más bonita a la lectura profunda, de verdad. Cuando leemos un texto, estamos realizando una actividad única que ya nunca se volverá a repetir. Si lo leemos por segunda vez, será una lectura nueva. El texto será el mismo, pero yo no. Bueno, pues se basa en ese fundamento, en que el proceso de aprendizaje lector se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina, porque en realidad no termina nunca. La tarea del profesor tiene que ser descubrir cuál es la frontera, esa raya vertical negra, la frontera sincrónica que en un momento determinado tiene mi alumno respecto de su competencia lectora. Es decir, una raya que dice mi alumno es capaz de leer eficazmente textos que se encuentran a la izquierda de esta raya, que por sus características, me da igual de cualquier tipo, de longitud, de dificultad, léxica, semántica, lo que sea, están a la izquierda de esta frontera. Él es capaz de leer con eficacia pragmática textos que se encuentran a la izquierda. Son los textos que le gustan, los textos que no necesita que yo le diga que lean, porque ellos leen porque les gusta leer ese tipo de textos, los que sea, me da igual, largos, cortos, de deportes, de artistas, es igual, una revista, lo que sea. Es decir, aquellos textos, en la frontera marca el límite en el que el lector es capaz de decir estos textos forman parte de mi frontera. Mi intertexto lectoliterario me permite leer con eficacia razonable este tipo de textos. Claro, si yo le propongo un texto que esté mucho más a la derecha de su frontera, no lo va a poder leer, porque su capacidad lectora no le permite leer ese texto. Es decir, su intertexto lector o lectoliterario no le permite leer con eficacia o le permite leer de manera muy superficial un texto. Por lo tanto, cuanto más lejos esté el texto de su frontera, más complicado será para él leerlo. ¿Cuál es la tarea del maestro? ¿En qué consiste la tarea del maestro en primaria, en secundaria? Pues en establecer de la manera más razonable posible cuál es la frontera del lector del alumno y proponerle actividades lectoras, literarias, que vayan moviendo, enriqueciendo, haciendo más amplio ese territorio, es decir, moviendo la frontera hacia la derecha, enseñándole a leer, enriqueciendo su capacidad de lectura, es decir, su intertexto lector, dotándole de los elementos necesarios para leer con más eficacia determinados textos. Para eso es imprescindible que el maestro seleccione textos que a lo mejor están fuera de su competencia, más o menos cerca, y actúe como mediador, es decir, como elemento de fusión entre un texto que está fuera de su competencia lectora y el propio alumno. ¿Qué ocurre si yo le propongo a mis alumnos leer textos que están dentro de su frontera? ¿Es malo que los lean? No, será bueno, pero esos textos ya no mejoran su competencia lectora, o lo mejoran muy poco. ¿Por qué? Porque ya forman parte de su saber. Lo mejoran a lo mejor un poco, pero no mucho. Nuestra tarea tiene que ser proponer textos que estén fuera, no excesivamente fuera, pero sí un poco fuera, como para conseguir que se mueva progresivamente esa frontera. La ley de la frontera, de alguna manera, debería ser esa ley que nos empujase a los maestros a actuar de manera uniforme y constante a lo largo de los 6 años de primaria, de los 4 de secundaria, de los 2 de bachillerato y luego más tarde también se hace falta, en esta línea. Es decir, siendo conscientes de que nuestra tarea es seleccionar los textos y las actividades de lectura en función de esta frontera, para que esa frontera sea cada vez, vaya más a la derecha, sea más rica, tenga más opciones, abra más posibilidades. Cuando consigamos que nuestros alumnos tengan esta frontera suficientemente a la derecha,
estaremos consiguiendo que puedan sentir placer, hábito de leer los textos que están dentro de su frontera e incluso textos que estén fuera pero muy cerca. Porque cuando dejen la escuela ya no hay nadie que les vaya a tirar de la frontera. No sé si ustedes se dan cuenta. O son ellos o ya no se tiran. Esta es la razón por la que cuando se sale de la escuela o del centro de secundaria, en muchas ocasiones los alumnos dejan de leer porque se estanca su frontera. Y únicamente leen los que leen aquello que les gusta, lo que ya forma parte de su intertexto literario. Pero lo otro les cuesta mucho. Es que no me dice nada, es que me aburre, es que no, a mí no, a mí me gustan las biografías. Bueno, pues vale. Pues bien, si conseguimos desarrollar al máximo esta frontera, empujar esta frontera lo más posible, tal vez consigamos que nuestros lectores, cuando estén fuera, sean capaces de leer otra cosa, sean capaces de ir un poco más para allá. Yo sé que no es fácil, pero tal vez ese sea nuestro reto. No olviden ustedes lo de la ley de la frontera. Me parece que hay muchas opciones, muchas posibilidades. Estamos ante un reto trascendental en estos momentos. El código de comportamiento lector está cambiando de manera descomunal en los últimos años. Va a seguir cambiando mucho porque las tecnologías de la información y la comunicación están desbaratando el modelo de lectura que nosotros manejamos y al que nosotros nos referimos, al que me he referido yo también. Esa realidad nos empuja a todos nosotros a asumir con mucha mayor responsabilidad lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer para intentar por todos los medios que nuestra tarea sea útil. Y para eso, para mí, la clave son dos elementos. Leer es una actividad del lector. Hay que formar al lector. El autor importa menos. La circunstancia espacial, de la cronología, la historia de la literatura, etcétera, son elementos culturales que no vienen mal, pero no son imprescindibles para enseñar a leer. Y en segundo lugar, para hacer que nuestros alumnos, para conseguir que nuestros alumnos sean lectores, es imprescindible dotarles de instrumentos que les permitan leer con agilidad y eficacia. Si no hay agilidad y eficacia, no hay placer y no hay hábito. Leer literatura implica necesariamente ese esfuerzo nuestro, que es posible. No es fácil, pero es posible. Pues muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a intentar responder a las cosas que me digan. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Espero que haya sido del gusto y el agrado de todo el público. Yo creo que es interesantísimo y daría para varias horas este tema. Entonces, lo que vamos a pasar ahora es al modo de preguntas, de manera que podáis realizar cualquier consulta al ponente de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, nada, las vais formulando e intentaremos ir subiendo algunas de ellas. Antonio, mientras la gente va haciendo alguna pregunta, yo me había anotado aquí. Esa ley de la frontera quizá hace que la educación sea demasiado personalizada. Quiero decir, cada niño tiene un nivel, esa ley es... Sí, el punto de partida es totalmente válido, claro. El intertexto lector es individual. Esto es así y no se puede evitar. Lo que pasa es que nosotros tenemos alumnos de una cierta uniformidad, más o menos homogéneos por edad, por años de escolarización y por ámbito social. Es decir, que tenemos alumnos que, siendo diferentes, tienen suficientes elementos en común. Yo creo que sería imposible pensar que en una clase con 28 alumnos o con más se pueden establecer elementos claves. Este está aquí, este está aquí. No, sería absurdo. Lo que sí que puede hacer el maestro, y eso los maestros lo saben perfectamente, cuál puede ser el límite, es decir, cuál es, yo qué sé, el nivel de riqueza léxica de sus alumnos, por ejemplo, el nivel de complejidad sintáctica para desentrañar el valor de determinadas. Esto lo saben los maestros perfectamente. Es decir, podemos establecer una frontera equivalente, razonable, que luego habrá unos que estén más o menos cerca. Luego también hay casos especiales, algunos que están mucho más allá y otros que están mucho más para allá, pero esto nos pasa igual en cualquier clase. Con esto es lo que habría que hacer, emplear, bueno, pues recursos complementarios, como ya sabemos. Es decir, tienes razón, hay que superar esa visión personal, buscar el elemento más común, no sé cómo se llama eso en matemáticas, pero yo soy de letras y malo, ese elemento común y desde ahí tirar, es la clave. Pero efectivamente, esto es un riesgo y hay que, bueno, pues para eso hay que conocer a los chavales. Bueno, nos pregunta Sonia, gracias por la consulta, a la hora de elegir un libro, para que un niño se enganche, ¿qué es lo más importante? ¿La franja de edad del lector o el tema del libro? Antonio, ¿qué opinas? La pregunta es impresionante y daría seguramente para otra conferencia y me gustaría, qué pena que, ahora sí que me da pena que no nos veamos. Vamos a ver. Dentro de lo que cabe, por favor, porque si no, no vamos a poder abordar toda. A la hora de elegir un libro o un texto pequeño para leer, lo que sea, lo importante es el objetivo que el maestro quiera conseguir. Nada más.
Si lo que quieres tú es que el alumno, por ejemplo, reconozca determinada secuencia narrativa, porque tú crees que estamos en tercero, por ejemplo, tú crees que en tercero es un momento adecuado para que vea que hay una secuencia narrativa que se va a repetir en muchos cuentos. Pues tú has de elegir un texto que tenga esa secuencia para que el alumno pueda reconocerla y descubrirla y hacerla propia. ¿Para qué? Para que cuando mañana o pasado mañana o dentro de 15 días le enseñes un cuento que no tiene esa estructura, pueda valorar el cambio de estructura y reconocer en el nuevo texto una modalidad diferente, más rica. Y eso es lo que le permite decir, mira, qué interesante este libro, es distinto del otro. No sé si me explico. La clave fundamental estriba en eso, en seleccionar los textos desde el punto de vista temático, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista como quieras, a partir de los objetivos que tú tengas. Es decir, ¿qué parte del proceso lector quiero enseñar hoy a mis alumnos o que aprendan mis alumnos? Esto es lo que te tiene que mover a seleccionar el texto. Si esto lo haces bien y diseñas una actividad capaz de dar cuenta de ese objetivo, tu alumno leerá con eficacia y, por lo tanto, esa actividad lectora será bonita, útil. Muy bien. Antonio, nos pregunta Juan Miguel si podemos ayudar a los estudiantes a ser estratégicos cuando leen. Claro. Hombre, más. Una de las esencias fundamentales del intertexto lecto-literario, porque insisto que hablo de la literatura ahora, es que el individuo tiene que ser capaz de desarrollar estrategias que les permitan reconocer la información, reconocer los elementos formales, reconocer los elementos léxicos, valorarlos y aceptarlos o rechazarlos. Leer es toda una actividad estratégica, toda. Y claro, la misión del maestro es enseñar a los alumnos esas estrategias, por supuesto que sí. Y eso es lo difícil. Muy bien. Nos pregunta Gema, la lectura como brújula, ¿cuáles son los 4 puntos cardinales para seguir aprendiendo a leer con nuestros hijos? Pues yo, lo que pasa es que, como soy de letras, los 4 puntos cardinales se me quedan un poco. Yo diría que, ¿cuál es la rosa de los vientos? Porque hay muchos. Pero yo creo, el primero, esencial, y yo lo he dicho además, que la lectura es una actividad muy compleja. No es nada fácil. Es cierto que no solamente al principio, sino cuando ya son más niños, porque al principio los niños necesitan aprender a leer. Es decir, hay una motivación externa que les empuja a leer. Cuando ellos son más mayorcitos, cuando tienen 10, 12, 14 años, 15 años, que es cuando empiezan, mira, déjame en paz de leer, yo no... La clave fundamental es eso, es una actividad muy compleja, muy difícil. No es una actividad placentera en sí misma, aunque a mí me guste mucho. Es la primera. La segunda, el sujeto de la lectura no es el texto, ni es el autor, es el lector. La tercera, leer es comunicarse. Si tú quieres que tu alumno, o que tu hijo, si estás trabajando con el chaval, disfrute leyendo, tienes que poner todo lo necesario para que la actividad de lectura que haga, contigo o sin ti, sea una actividad productiva. Es decir, decirle de antemano, vamos a encontrar esto, vamos a buscar aquello, y que lo encuentre y diga, ¡ay, lo he encontrado! Esta es la clave. No al revés. ¿Qué has encontrado aquí? Nunca aciertas, tío. ¿Qué quiere decir el autor? Pues a mí me parece que quiere decir que la ovejita era verde. Pues no has leído bien, no sabes leer. Y la cuarta, no sé si el norte, el sur, el este o el oeste, me da igual, es que la literatura es esencialmente un acto de comunicación. Tiene elementos y componentes estéticos, sí, pero no lo podemos usar ahí. Yo no puedo de ninguna manera que un chaval de quinto, de sexto, y lo hacemos todos, se pase una hora buscando metáforas en un texto. Esto no significa nada, esto no tiene nada que ver con la literatura, se ha convertido para los chavales en un auténtico martirio. No tiene sentido. Y si ustedes son padres, recordarán que más de una vez, más de dos, les han dicho, oye, papá, ¿hay aquí alguna metáfora? Que no encuentro ninguna. Y yo me pregunto, ¿para qué quiere buscar usted una metáfora? Es decir, que la literatura es esencialmente un acto de comunicación, con metáforas o sin metáforas, me da igual. No, ojo, que no quiero decir que no haya que tenerlas en cuenta, digo que lo esencial no es eso. No sé si de esta manera a lo mejor, pero habría muchas cosas más, ¿eh? Muy bien. Dime, Clara. Antonio, ¿crees que la idea de mover la frontera se da más en primaria o el profesorado es más consciente de ello? Pues yo creo que sí. Es que vamos a ver, el profesorado de infantil y el de primaria es consciente didácticamente de muchas cosas que el de secundaria todavía no hemos conseguido que sea consciente. No quiero decir que sea un inconsciente sin más. Sencillamente es que la formación de secundaria en España no tiene componentes didácticos, o muy pocos. Y entonces, claro, pues es más difícil. Yo creo que sí, que es verdad. Tiene más conciencia. Lo que pasa es que la presión social es muy fuerte, muy fuerte. Y muchos maestros han caído en la tentación ingenua, no mala, pero ingenua, de trabajar la literatura desde el punto de vista de los contenidos, lo que yo os decía antes. Ay, es que este libro es muy interesante porque es muy bonito, porque mira, es que es tan bonito. Y es verdad, ¿eh? No, es que esto a mí no me sirve. No digo que haya que desterrar, no, busque usted un texto que sea bonito, que toque un tema que le pueda ayudar a ese elemento de transversalidad, pero sobre todo busque un texto que responda a esa necesidad de plantearse lo de la frontera. Y mi alumno tiene que crecer aquí. Tengo que intentar que aprenda esto, que aprenda esto, que aprenda esto. Y además, si además de todo trabajamos desde el punto de vista transversal, pues eso, el valor ético, lo que sea, pues estupendo, es necesario, a eso no hay que renunciar nunca, ¿no? No sé si voy.
Venga. Nos comenta Cristina, bueno, la eterna polémica de las consolas, las tablets, que aunque se fomenta la lectura, bueno, que se abandona muchas veces por la tecnología, por el juego, ¿Qué hacer ante esto, Antonio? Tienes es realmente muy complicado. Vamos a ver, yo soy lo de antes, que ya soy muy mayor, utilizo los elementos estos, pues para mí es un añadido, ¿no? Lo hago con todo el cariño del mundo. Pero mira, sí que he aprendido en los últimos años que no, la culpa de si los niños leen más o leen menos, leen mejor o leen peor, no lo tienen ni las tablets, ni siquiera los juegos. No. Los maestros tenemos que asumir que la sociedad ha marcado eso y con eso tenemos que bregar. La clave está en plantearnos cómo puedo yo conseguir que mis alumnos se conviertan en los nuevos lectores, en lectores capaces de responder al reto a que tú apuntas y apuntas perfectamente, Cristina. Pero no son los enemigos de la lectura eso. No, son otras herramientas, nuevas herramientas, que dificultan todavía más si quieres el asunto. Vale, puede ser, sobre todo para los que somos antiguos. A mí me gusta el olor a papel, pero reconozco que nuestros alumnos aprenden a leer y a vivir en Muy bien. los nuevos soportes. Hay que contar Pues, Antonio, yo acabaría con una que te la hago yo directamente, que creo que una vez conversamos sobre este tema. ¿Cuándo es la mejor época, el mejor momento de comenzar a leer, o lectoescritura, lectura en este caso, dado que estamos en España, somos un país latino, y si en cada país es diferente ese momento? No, Anglosajón, latino. sí, sí, entiendo. Aquí hay muchas cuestiones importantes siempre, porque es otro tema trascendental y además está muy controvertido. Oficialmente en España, el momento adecuado, según la norma para enseñar a leer, es primero de primaria. Antes dicen que no es necesario, que los niños todavía no están maduros cognitivamente, que no sé qué, que para ti... El modelo que se sigue, lo digo con un poco de pena, es el anglosajón. Los grandes estudios de la didáctica del aprendizaje de la lectoescritura de finales del siglo pasado, etcétera, pues eran ingleses y, bueno, quiero decir, estaban hechos sobre soporte inglés y por eso hemos heredado esa modalidad. Hoy día ya podemos afirmar categóricamente que la clave fundamental para plantearse cuándo un niño está en condiciones de aprender a leer y a escribir, porque el aprendizaje es inicialmente simultáneo, luego son dos saberes distintos, complementarios pero distintos. Ahora, el momento clave es cuando el individuo ha desarrollado convenientemente su conciencia fonológica. Esta es la clave. Cuando el alumno ha desarrollado su conciencia fonológica, es el momento adecuado para aprender a leer y a escribir. Esto si quieres, hacemos otra cosa. Es la clave. ¿eh? En España hay estudios ya que lo confirman, y lo sé porque lo he publicado yo. O sea que yo no sé si ustedes lo conocen o no, pero es un texto que se está leyendo pues hace 2 años o 3 que lo hemos publicado y yo creo que tiene más de 5.000 o 10.000 lecturas y citas por todas partes. En España, científicamente, y de manera estadística, claro, el niño completa el niño, el de género masculino, completa su conciencia fonológica aproximadamente a los 5 años y un poco, entre los 4 y medio y 5, entre los 4 y medio y 5 y medio. No todos los niños son iguales. Y las niñas aproximadamente unos 6 o 7 meses antes. Digo estadísticamente, luego ya cada individuo responde de una manera. Eso quiere decir que es perfectamente posible que un niño español en infantil 5 años puede aprender a leer sin ningún esfuerzo complementario, porque para esas edades ya manejan con bastante solvencia su conciencia fonológica. Para que ustedes se hagan una idea, y es un ejemplo nada más, y con esto ya no quiero alargar más, las claves para reconocer el desarrollo de la conciencia fonológica se establecen cuando el niño es capaz de reconocer en un discurso oral unidades de significación diferenciadas. Yo he podido constatar que una niña de 3 años y medio, en un momento determinado, le dice a su padre: papá, necesito que me compres unas sandalias nuevas. La niña no ha dicho mal, no ha dicho nada mal. La niña a los 3 años y medio pone de manifiesto con toda claridad que reconoce el morfema plural, la S como morfema plural, y dice unas, en plural, sandalias. Lo que no sabe es que son sandalias. La S inicial de sandalias la asimila a la S del plural, unas sandalias. Fenómenos de este tipo ponen de manifiesto que esta niña ya reconoce en el discurso oral la unidad morfológica del plural. No sabe nada de todo esto, claro, pero la reconoce. Bueno, pues si a partir de los 3 años y medio es capaz de reconocer esto, evidentemente un año después reconoce todos los elementos gramaticales, los elementos sintácticos más complejos y por lo tanto está en condiciones de empezar a aprender las grafías, es decir, el fundamento de la lectura.
ya se puede emplear. Y me da igual que se emplee un modelo u otro, porque esa literatura abundantísima sobre si es mejor el modelo global que el modelo analítico, si no sé qué, porque de esta manera es mejor, más comunicativo. Bueno, todo esto me parece bien. Lo que importa es que a esas edades los niños ya son capaces de reconocer unidades funcionales diferenciadas. Y lo único que hay que hacer es enseñarles la grafía correspondiente, que además el castellano es muy transparente. En inglés, una de las primeras tareas, y ustedes lo saben bien, es que el niño tiene que aprender a deletrear. En español no. ¿Por qué? Porque el niño de habla inglesa necesita como un año más o dos para reafirmar su conciencia fonológica, porque es una lengua mucho más compleja, mucho más difícil. Necesita más tiempo para reconocer las unidades. Por eso se ha dicho siempre que hasta los 6-7 años no es bueno enseñar a leer y a escribir. No es bueno para los niños anglófonos, para los nuestros, que manejamos una lengua muy, muy, muy transparente, se puede empezar antes. ¿Hay que empezar antes? No, que cada cual empiece cuando quiera, ¿qué más da? Pero se puede empezar antes. Esa es la clave por la que algunos niños espontáneamente aprenden a leer en 4 años, en 5 años. Es que mi niño aprende a leer solo, claro, es normal. Bueno, yo no sé si es suficiente respuesta, pero... Antonio, yo creo que sí. Se nos va el tiempo. Entonces, primero que nada, agradecerte tu colaboración con nosotros y a todos los asistentes que estáis ahí. Gracias de parte de, bueno, primero de nuestro director general, Enrique Rubio, de todo el equipo Rubio y yo hoy como moderador, que soy Vicente Zacarés, que ya me conocéis de anteriores ocasiones. Intentaremos realizar nuevos webinars fuera de lo que es la quinta jornada pedagógica. Intentaremos hacer nuevas sesiones y os mantendremos informados. Hasta entonces, muchas gracias por haber participado con nosotros y que paséis unas buenas semanas, que parece que esto del confinamiento va pasando poco a poco y creo que es bueno para todos volver a la normalidad. Y sé que hay muchas dificultades que están teniendo los maestros para con los papis y con sus alumnos. O sea que ese esfuerzo, sobreesfuerzo, agradecerlo también. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Un saludo. Gracias.